Entonces, es importante también ya implementar medidas de control, ¿no? Entonces, felicidades para aquellos que han aprovechado este primer parcial. Realmente ha sido en beneficio de la nota de cada uno, porque saben bien que la mayor parte de su nota eran los trabajos, ¿no? Y pues una pequeña parte, básicamente el 30%, era la nota de su examen. Y como han notado, pues las preguntas no eran rebuscadas, no, no había forma de confundirse o de equivocarse en algún sentido, ¿no? Entonces, felicidades por los que han aprovechado. Ya cuando sepan su nota, seguramente van a... No nos va a avisar, dice. Me encantaría, pero la verdad es que no puedo. Oh, Sí, ¿Por qué ya, no, Lisa? porque me van a reñir. no le van a reñir. Va a ser nuestro secreto. Nos vamos a hacer los sorprendidos. Ese cuento, ¿no? Ay, Lice, porfis. Mm, Va a ser bien complicado, o sea, voy a tener que compartir la pantalla o tendría que ir dictando nota por nota y lo que no quiero es armar un revuelo que Por WhatsApp privado, listen. por WhatsApp O los privado. que Puede estamos ser, ¿ah? presentes, dicen. Sí, Lisa, le decimos, o por el privado le decimos. Yo, por ejemplo, no Vamos tengo problemas si todos escuchan mi nota. De todas maneras, igual mis compañeros me quieren y me van a apoyar. La plata, Lice, no me van a discriminar. Mire, Ya, por lo menos a ver si hemos aprobado. ya, ok. Voy a decir eso entonces, ya, aprobado y reprobado. ¿Ya? ¿Y a los que quisieran nota? Ay, Y a los sí. que quisieran nota me van a decir y voy a tener que decir de forma... Ah, ya sé, vía chat privado en este Zoom les voy a mandar la respuesta. ¿Ya? Ya, Lice. Perfecto, así como para que no aparezca en la grabación. Bien, señores, entonces con eso pues iniciaremos con la revisión. Vamos a revisar inicialmente la evaluación de bancaria, ¿sí? Que era más corta que la de tributaria, justamente por rescatar aquellos conceptos importantes y relevantes de lo que habíamos visto hasta este primer parcial, ¿sí? Entonces estamos viendo un examen resuelto. La primera pregunta tenía que ver con, dentro del contexto financiero, ¿cuáles son los elementos fundamentales del manejo financiero? Entonces, la respuesta correcta son los mercados, los intermediarios y los instrumentos financieros. Sí, eso estaba en el libro. Básicamente, todo lo que está en la evaluación salió del libro que ustedes tienen. Los mercados financieros. Segunda pregunta. ¿Los mercados financieros dan lugar a las transacciones financieras en mercados primarios y secundarios? ¿Falso o verdadero? En este caso, verdadero. No nos olvidemos que al momento de las transacciones financieras habíamos visto que existen en dos diferentes mercados, ¿no? Los primarios, que hacían referencia a las acciones recién emitidas o creadas por las sociedades anónimas, y los secundarios ya es el mercado en donde se comercializa, hay un libre comercio a través de la bolsa de valores o a través de intermediarios de las acciones, ¿no? Entonces es como que el mercado secundario, por su nombre mismo, ¿no? Que viene después del mercado en donde se crean estas acciones. La tercera pregunta, la ASFI tiene por objeto regular, controlar y supervisar los servicios financieros del Estado, así como la actividad del mercado de valores, los intermediarios y entidades auxiliares. Verdadero si está bajo la tuición del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Esa era la respuesta correcta, ¿no? Habíamos visto también que dentro de la estructura del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas está lo que es la ASFI. ¿Sí? Entonces, esa era la respuesta correcta. El Banco Central de Bolivia es un agente financiero ¿no? Y ahí deberíamos seleccionar las dos palabras que faltan en el párrafo, ¿no? Es el eje del sistema financiero y cuya finalidad es crear, promover y mantener las condiciones del mercado monetario. Entonces nos referimos al gobierno central. Es un agente financiero del
gobierno central. ¿Qué tipo de bancos existen en el sistema bancario? Siguiente pregunta. Existen el banco público, el de desarrollo productivo, el banco múltiple, las pymes y del desarrollo privado, ¿no? Esa es la respuesta correcta, como pueden ver, está marcado. ¿Qué tipo de bancos existen en el sistema no bancario? Entonces, hablamos ya del otro sistema, en este caso denominado no bancario. Tenemos las cooperativas de ahorro y crédito, las entidades financieras de vivienda, las entidades públicas de desarrollo, las entidades financieras comunales y las entidades financieras de desarrollo, ¿no? Son todo ese grupo que componen o que están dentro del sistema no bancario. Siguiente pregunta, ¿cuáles son los instrumentos financieros? El dinero, la deuda e instrumentos patrimoniales. Esa es la respuesta correcta. ¿Cuáles son los requisitos principales para el funcionamiento de las entidades financieras? Tenemos el capital y reservas, el encaje legal, el secreto bancario, los controles, las inspecciones y las sanciones por parte de la ASFI. Entonces, dentro de los requisitos mínimos y principales de las entidades financieras tenemos toda esa clasificación. ¿Cómo se clasifica el manual de cuentas? En cuentas de activo, pasivos, patrimonio, egresos, ingresos, cuentas contingentes y cuentas de orden, ¿no? Recuerdan que cuando veíamos la estructura del manual de cuentas, pues veíamos 6 grupos grandes, ¿no? En los cuales estaban los que acabo de mencionarles. Muchos se equivocaron en esta parte de los estados financieros, en cuándo deben las entidades financieras publicar en prensa su situación financiera, ¿no? A través de estados financieros auditados. Lo deben hacer 2 veces, básicamente dividido en 2 semestres. El primero hasta el 31 de julio, o sea, el primer semestre de enero a junio, debe publicarse en la prensa hasta el 31 de julio como fecha o como límite máximo. Y el cierre al 31 de diciembre, o sea, concluyendo el segundo semestre, se debe publicar hasta el 31 de marzo del siguiente año, ¿no? Entonces, aquí sí hubo muchas confusiones, creo yo. ¿Qué niveles existen en una estructura organizacional? Ya yéndonos al punto en el que veíamos la estructura organizacional de una entidad financiera, pues veíamos que se rige bajo un directivo, una línea de staff, los niveles ejecutivos y los niveles operativos, ¿no? Entonces, son estos niveles que están dentro de una estructura organizacional de una entidad financiera. Siguiente, el ciclo contable inicia en el registro de las transacciones y concluye en los estados financieros. Verdadero. Eso ya sabemos desde Conta, ¿no? Cómo inicia el ciclo contable y dónde concluye o dónde termina. El IVA y el IT grava los ingresos por intereses bancarios percibidos por las instituciones de intermediación financiera. Falso, ¿no? Entonces sabemos que la característica de este tipo de actividad de intermediación financiera se encuentra exento de pagar el IVA y el IT, ¿no? Solo por los intereses o solo por los ingresos que estos perciban producto de los intereses cobrados a los clientes, ¿no? Una entidad de intermediación financiera retiene el RCI a personas naturales que perciben ingresos por intereses en caja de ahorro. Habíamos visto de que las entidades financieras directamente retienen la alícuota del RCI, que es el 13%, sobre los intereses abonados en las cuentas o en las cajas de ahorro. Entonces, en este caso, la respuesta correcta es verdadero. El ITF es un impuesto que grava las operaciones realizadas en moneda extranjera. Verdadero, ¿no? Es un impuesto que alcanza las transacciones en moneda extranjera. Entonces, son todas estas las preguntas y son todas estas las respuestas. No sé si hay alguna duda, alguna consulta.
No creo que no. Bien. De todas formas, esto yo lo voy a cargar hoy al Drive para que ustedes puedan revisar nuevamente. ¿Está bien? ¿Sí? Pasemos a lo que es el sistema tributario. Es la rama de la política fiscal, constituye en la utilización de diversos instrumentos fiscales, entre ellos los impuestos, para conseguir los objetivos económicos y sociales que una comunidad políticamente organizada desea promover. Indique a qué concepto corresponde, ¿no? Entonces sabemos que dentro de la política fiscal está la política tributaria, ¿no? Como el brazo operativo, donde a su vez se divide en el sistema tributario y en el sistema tributario como tal, que justamente otorga una tuición sobre las administraciones o las diferentes administraciones tributarias que existen. Luego tenemos debemos elegir la respuesta correcta. Es una rama de la política económica que configura el presupuesto del Estado y sus componentes, el gasto público, los impuestos como variables de control para asegurar y mantener la estabilidad económica, amortiguando las variaciones de los ciclos económicos y contribuyendo a mantener una economía creciente, de pleno empleo y con baja inflación. Acá hablamos del concepto de política fiscal, ¿no? Es el presupuesto fiscal que se maneja para la administración de los recursos económicos del Estado. ¿Sí? Hasta ahí tenemos dos preguntas. La siguiente. Se basan en los principios de capacidad económica, igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez administrativa y capacidad recaudatoria. De acuerdo al artículo 323 de nuestra Constitución Política del Estado, la política fiscal implantada por el Estado Plurinacional de Bolivia se rige bajo estos principios, ¿no? Entonces, la respuesta correcta era política fiscal. ¿Cómo se clasifican los tributos según el dominio tributario en los diferentes niveles del Estado? Sí, habíamos visto que se clasifican en un nivel nacional, en un nivel departamental y en un nivel municipal. Esa es la respuesta correcta. ¿Cómo se denominan a las instituciones que se encargan de la recaudación de los tributos? Don Fisco y Doña Norma, no, esos son los dibujitos de la cultura tributaria. Servicio de Impuestos Nacionales, no, esa es justamente una de las administraciones tributarias, ¿no? Entonces ahí teníamos como la respuesta correcta, administraciones tributarias. Los tributos se clasifican en impuestos, tasas, patentes y contribuciones especiales. El impuesto es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador una situación prevista por ley, independientemente de toda actividad estatal relativa al contribuyente, ¿no? Entonces, fíjense que tenemos el concepto del impuesto. Debíamos complementar con esa palabra. La obligación tributaria constituye un vínculo de carácter personal, aunque su cumplimiento se asegura mediante garantía real o con privilegios especiales. En materia aduanera, la obligación tributaria y la obligación de pago se regirán por ley especial. Hablamos de la obligación tributaria. El hecho generador o imponible, ya fácil, ¿no? Acá porque ya tenías la O y pues tenías que utilizar lo que faltaba. Es el presupuesto de naturaleza jurídica y económica expresamente establecido por ley para configurar cada tributo cuyo acaecimiento origina el nacimiento de la obligación tributaria. Los elementos del tributo, el hecho generador, sujeto activo pasivo, la base imponible y la alícuota. Acá, el sujeto activo, en este caso, de la relación jurídica tributaria es el Estado, cuyas facultades de recaudación, control, verificación, valoración, inspección previa, fiscalización, liquidación, determinación, ejecución y otras establecidas. Entonces, estamos haciendo relación a las obligaciones que tiene el sujeto activo, ¿no? Selecciona el ejemplo de tercero responsable en una relación jurídica tributaria. El contribuyente, no. El representante legal, sí, ¿no? Cuando hablábamos de los ejemplos de
Terceros, responsable. Hablábamos justamente de un representante legal. El valor de la alícuota es un porcentaje determinado que se aplica sobre la base imponible de todos los impuestos. Falso, ¿no? Porque no solamente es un valor porcentual, también puede ser un valor fijo. Los intereses aplicados para el cálculo de la deuda tributaria se clasifican habían 3, 4, 6 y 10%, ¿no? Los tiempos desde el primer día después del vencimiento hasta el cuarto año, 4%, del quinto al séptimo año, 6%, y del octavo año para adelante, un 10%. ¿Cuáles son las formas de extinción tributaria? El pago total de la deuda, la compensación, la condonación, la confusión y la prescripción. Son contravenciones tributarias la omisión de inscripción en los registros tributarios, no emisión de factura, omisión de pago, contrabando, incumplimiento a otros deberes formales. Verdadero, ¿no? Esta es justamente la clasificación de las contravenciones. Y los delitos tributarios tenemos defraudación aduanera, instigación pública a no pagar tributos, violación de precintos y otros controles tributarios y contrabando. Entonces también respondemos verdadero. ¿Cómo se divide el régimen general? Se divide en PRICO, GRACO y resto, ¿no? Lo que veíamos cuando veíamos el régimen general, ¿no? Esa es su clasificación. ¿Cómo se divide el régimen especial? En el régimen tributario simplificado, sistema tributario integrado y régimen agropecuario unificado. ¿Cómo se divide el régimen tributario simplificado? ¿Qué actividades están dentro de este régimen? Los vivanderos, artesanos y minoristas. El precio unitario de los productos de contribuyentes artesanos que pertenecen al régimen tributario simplificado es 640. El pago mínimo y el máximo es acá hablábamos también del régimen simplificado, ¿no? Aquí había una duda que la aclaré ese día en el grupo, ¿no? Entonces estamos hablando del pago mínimo del régimen simplificado 47 y el pago máximo 350. ¿Quiénes pertenecen al sistema tributario integrado? Transporte público urbano e interdepartamental de pasajeros y o carga. Aquí sí había un error, ¿no? En la calificación. Por si acaso a todos que han respondido correctamente esta pregunta, se les aumenta un punto, ¿sí? Entonces, acá, ¿cuál sería la respuesta correcta, señores? Hola. Dice, yo le puse el primero. Está mal, pues, porque no es interdepartamental. Licenciado, ahí es Interprovincial era. Exacto, entonces la respuesta correcta debía haber sido ninguno, ¿no? De todas formas, en esta pregunta sí he puesto un punto adicional, ¿sí? A la mayoría, porque obviamente había una confusión, que ha sido mi error, ¿no? Porque obviamente si ponías el primero, fíjense, calificaba como correcto, ¿no? Entonces estaba mal. No. Entonces todos tienen un puntito, ¿ya? O sea, un puntito garantizado de esta pregunta. ¿Qué categoría de contribuyentes existen dentro del sistema tributario integrado? Tenemos la categoría B, 1 y 2. Quienes prestan el servicio de transporte interdepartamental de carga y o pasajeros pueden pertenecer al sistema tributario integrado. Acá también está mal la respuesta, ¿no? La respuesta correcta sería falso, ¿no? Estamos hablando de transporte interprovincial. Los contribuyentes que pertenecen al régimen especial pueden emitir factura o documento fiscal equivalente. Falso. ¿Qué tipo de contribuyentes existen dentro del régimen agropecuario unificado? Las personas naturales, cooperativas y sucesiones indivisas. ¿Cómo se divide el régimen agropecuario unificado? En actividades agrícolas y pecuarias. Los valores de las cuotas fijas por hectárea son actualizados por la Administración Tributaria hasta el 30 de septiembre del siguiente año.
Y los contribuyentes que poseen 2 micros de transporte público urbano pueden pertenecer al régimen tributario simplificado. Sí, ¿no? Aquí la respuesta correcta es verdadero. Entonces, con eso, señores, habríamos concluido con la revisión. No sé si hay alguna duda, alguna consulta. Creo que no, o sí. De mi parte. Bien. Como decía al principio, estaba de alguna forma regalado el examen porque, bueno, tenían las preguntas. Les he pasado un banco de preguntas. Tenían también lo que es tenían también lo que es el libro para la materia de contabilidad bancaria. Y pues con que hayan estudiado eso, pues iba a ser más sencillo, ¿sí? Enseguida voy a decir si hay algún reprobado, ¿ya? En cuanto a la materia. Entonces acá, permítanme. En la materia de sistema tributario, no tengo ningún reprobado, pero sí tengo bajas notas, por lo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 personas tienen por debajo de 70. No están reprobados, pero tienen una nota menor a 70 puntos del total, de la totalidad de la nota del primer parcial. Eso en sistema tributario, ojo. En contabilidad bancaria tampoco tengo reprobados, pero también tengo bajas notas. Tengo 2, 3, 4, 5. 5 notas que oscilan entre 75 y 61 de nota. ¿Sí? Los demás están por encima de los 80. Hay notas muy buenas, hay un 100 en contabilidad bancaria, hay un 95, 94, 94, 98. En sistema tributario hay 2 cienes, hay un 96, 98, 93, 98, 93, 98. Pucha, realmente les he... Creo que vamos a volver a dar exámenes, señores. Muy buenas notas son. No, pues sí. Sí. Entonces, señores, no hay reprobados. Felicitarles porque realmente han aprovechado. ¿Sí? O sea, en el buen sentido de aprovechar, ¿no? Y bueno, es importante que se aprovechen este tipo de situaciones porque no se olviden que cada parcial ya pues se va complicando más, ¿no? Y no solamente por el transcurrir del tiempo, sino por la dificultad de los contenidos que vamos a ir viendo. La ventaja de este primer parcial era que todo lo que habíamos visto era teórico. Entonces, eso facilitaba mucho en cuanto a lo que difiere de la práctica, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues les felicito. Los que realmente quieran saber su nota, hagamos lo siguiente, escríbanme al WhatsApp de forma personal y yo les hago llegar su nota. Sí, solo los que están interesados. Sí, los que no y saben que, bueno, están tranquilos con saber de que están aprobados en ambas materias, pues esperen a que se les notifique desde dirección. ¿Sí? ¿Les parece? Sí, dicen. Muy bien. Dice, Bien, señores. El día de mañana ya empezamos a ver la parte práctica. ¿Sí? Ya vamos a entrar de lleno a lo que es el llenado de formularios en cuanto al sistema tributario. Y pues vamos a dividir un poco los temas de exposición que van a ser mucho más cortos de las operaciones pasivas en bancaria, ¿no? ¿Por qué digo que va a ser más corto? Porque ya vamos a empezar a ver también la parte práctica en contabilidad bancaria. Y esto tiene que ver con ya ver operaciones pasivas, ¿no? Y las operaciones pasivas no se olviden que son por captación de
recursos. Entonces vamos a ver, por ejemplo, cómo es cuando una persona apertura cuál es el procedimiento contable para la apertura de una entidad financiera. Vamos a partir desde el balance de apertura. Vamos a ver, por ejemplo, cómo se registra el depósito en una caja de ahorro por parte de un cliente. Vamos a ver cómo se pagan los intereses cuando se cumple cada mes, ¿sí? Y pues también vamos a ver entre retiros y depósitos adicionales que se realizan a lo largo del mes, ¿no? No se olviden que una caja de ahorro principalmente sirve para eso, ¿no? Para poder percibir ingresos regulares, como por ejemplo los sueldos, y para poder realizar gastos a través del uso de la tarjeta o retiros directamente en la entidad financiera. Entonces, todos estos aspectos los vamos a ver justamente en las operaciones pasivas, ¿sí? Pero antes vamos a hacer una introducción teórica, ¿sí? Que no va a durar más de una clase. Eso es lo que quiero que mañana coordinemos. Mañana sí iniciamos con sistema tributario de lleno con formulario 200. Ya voy a mandarles hoy en el Drive todo el material o mañana temprano va a estar cargado en el Drive para que ustedes puedan descargar los formularios, puedan descargar los casos que vamos a ir viendo. ¿Está bien? No sé si hay alguna duda, alguna consulta de sus notas, bueno, no de sus notas, ¿no? Sino del examen y de lo que vamos a empezar a realizar a partir de mañana. Tienen la palabra, señores. No, de mi parte. No. Ay. Opiniones, quejas. Dice, lo de las normativas que nos dijo para junio, ¿eso todavía? Normativas de... Los esquemas de la norma contable, la 3, la 11, nos dijo para junio. Eso sí, eso ya empieza a ejecutarse a partir de este parcial. ¿Ya? Ay, al drive Vayan nomás. trabajando. Ya, ya. ¿Sí? Por favor, eso sí les voy a pedir que vayamos trabajando. Y va a valer ya para este segundo parcial, ¿no? Ya. Muy bien. No hay fecha todavía específica, ¿no? Podemos ¿Del decir. segundo parcial? No, de esa tarea. No. Voy Ah, ya. a prever. Ya Pero listo. es responsabilidad de ustedes ya ir avanzando con eso, ¿no? Porque no es poquito. Sí. Ya listo. ¿Ya? Eso quería saber. Sí, gracias. Muy bien, Marcela. Bien, señores, si no hubiese ninguna otra pregunta, pues hoy he querido destinar la sesión de la clase para justamente revisar los exámenes y pues de alguna forma informarles cómo les ha ido, ¿no? Y también para que ya sepan lo que se viene de avance en este segundo parcial. Hay que ponerle más ganas, señores, ¿sí? Este primer parcial nos ha servido para habituarnos un poco a la nueva modalidad de las clases. Sé que para todos ha sido nuevo o ha sido un poco pesado en el sentido de usar el Zoom, de usar el Drive, de estar coordinando permanentemente actividades. Entonces, sabemos que no es lo mismo que una clase presencial, pero debemos ser conscientes de que es por nuestro bien, ¿no? Afortunadamente no estamos perdiendo el tiempo, ¿sí? Y pues ustedes están ya con un 60% de lo que significa su formación profesional. Entonces, es importante que aprovechen y que ya en este parcial sí ya la exigencia va a ser mayor en todo sentido, ¿no? He tenido Dice, muchos problemas con sus tareas, por ejemplo. Hay fotos que no se notan, que están mal editadas, que tienen flash y que sale totalmente clara y no se nota nada. O sea, ese tipo de detalles ya tenemos que cuidar, señores, ¿no? Ya sabemos manejar el escáner, sabemos cómo editar, o sea, eso es algo que aprendemos de forma natural. O sea, es lo mismo para mí que compartir una foto en el Facebook, es igual que editar una foto para el WhatsApp, o es igual que poder subir un estado en el WhatsApp. Entonces, creo que la tecnología debe acompañarnos en este proceso, pues es la herramienta principal para que nosotros podamos continuar con nuestras actividades. ¿Sí? dice, Marcela, sí, adelante. perdón que le interrumpa. Dice un favor, Sí. como que
hay otros licenciados que también nos han estado diciendo lo mismo, que este segundo parcial va a ser ya un poquito más estricto, ¿no? Yo supongo que eso es porque ya, como usted dice, ya hemos empezado a agarrarle un poco al hilo Ujú. de esta manera de trabajar. Pero solo les pediría una cosita, Lisa, y no quiero que vaya a pensar que empezando el bimestre ya estoy queriendo flojear o algo, pero les pediría un poquito de consideración en cuanto a trabajos o si va a haber repasos o algo, porque por lo menos en mi caso yo ya desde hace semana y más atrás estoy empezando a trabajar porque hay varias instituciones que ya están trabajando, entonces yo tengo un montón de cosas colmadas, Lice, de la cuarentena que se han quedado ahí trancadas, entonces estoy retomando. Y aparte de eso, a veces siempre hay alguno que otras cositas que hacer que en casa también y otras responsabilidades que a veces tenemos con la familia. Solo eso, dice, porque el primer bimestre ha habido bastantes tareas y bueno, también yo creo que nosotros comprendemos porque nos hemos habituado tanto nosotros, también ustedes como docentes y se ha buscado que haya lo más posible de información, de trabajos y todo para aprender también nosotros, ¿no? Pero solo eso le decía a Alicia porque y yo supongo que el rector también seguramente si han tenido una reunión algo, les ha debido pedir que este otro bimestre ya sea un poco más rígido o estricto, como nos dice. Pero eso nomás dice, si pueden un poquito de comprensión, porque como estamos volviendo a trabajar, créanme, dice que, o bueno, usted que trabaja también sabe que el tiempo es oro y pasa volando. Uno no se imagina, estás correteando, haciendo, y al final se te va la mañana a la tarde. Y ahora que están trabajando horario continuo, es como para a veces perderse hasta las 2, 3 de la tarde y ya, recién estás volviendo a casa y demás. Eso, Liz, solo es. A ver, sí, no, a ver, el sentido de decirles de que No eh, nos satures. no, quiero aclarar dos situaciones. Acepto tu propuesta, entiendo tu preocupación, todo ello, pero para ser concreto, ¿sí? Eh, es por los contenidos, más allá de que ya hemos asumido una nueva forma de pasar clases, tanto ustedes como nosotros. Me refiero a que va a ser un poco más pesado, un poco más, no estricto, ¿no? Sino que en el sentido de que ustedes también le tienen que destinar un poco más de tiempo, necesariamente, porque los contenidos ya empiezan a ser un poco más difíciles, ¿no? En el sentido de que ya vamos a ver parte práctica, sobre todo en ambas materias que llevan conmigo, ¿no? No hemos hablado nada de esto con el rector. Yo personalmente, esto se los digo de forma personal y pues con el ánimo de que se animen, o sea, no quiero que piensen de que los voy a venir y los voy a querer aplazar o les voy a llenar de tareas, no, a mí me gusta ser coherente y razonable con todo el proceso de aprendizaje por parte de ustedes, ¿no? Y el nivel de exigencia que les menciono es por el avance del contenido, ¿sí? Entonces, en ese sentido, y más ahora que ya básicamente nos hemos habituado a esta nueva forma, entonces creo que estamos más preparados que el primer bimestre, ¿no? Este primer bimestre nos ha servido un poco para podernos acostumbrar, para poder asimilar este nuevo proceso. Ahora que ya lo tenemos asimilado, que ya sabemos cómo es, cómo se avanza, qué herramientas utilizamos, etcétera, entonces debemos dominar esto, en este sentido todos estos aspectos. No se preocupen, de mi parte siempre van a tener la apertura. Es bueno que me digan todo esto para que yo también pues considere, ¿sí? No los voy a asfixiar, no los voy a ahogar, pero sí les voy a exigir que sean responsables, ¿sí? Y pues todos estamos en este camino, señores, ¿sí? La mayoría de ustedes trabaja y pues es así el camino de la formación, el camino de seguir creciendo en toda la formación profesional, ¿sí? Entonces, con eso quiero cerrar. Nos queda menos de 30 segundos. Por favor, presente todos al chat y nos veríamos el día de mañana, ¿sí? Con las pilas puestas para ver nuevos temas, ¿sí? Que les vaya muy bien, cuídense mucho y buenas noches. Mañana cualquier duda los resolveré.